Proceso. Primero que nada, que un proceso es como un programa en ejecución. Formalmente, un proceso es una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucciones, un estado actual y un conjunto de recursos del sistema asociados. Para entender lo que es un proceso y la diferencia entre un programa y un proceso, Tannenbaum propone la analogía. Un científico computacional con mente culinaria hornea un pastel de cumpleaños para su hija. Tiene la receta para un pastel de cumpleaños y una cocina bien equipada con todos los ingredientes necesarios: harina, huevo, azúcar, leche, etc. Situando cada parte de la analogía, se puede decir que la receta representa el programa, el algoritmo, el científico computacional es el procesador y los ingredientes son las entradas del programa. El proceso es la actividad que consiste en que el científico computacional vaya leyendo la receta, obteniendo los ingredientes y horneando el pastel. Diferencia entre programa y proceso. El programa corresponde a una entidad pasiva, en cambio el proceso corresponde a una entidad activa. Los recursos que utilizan ambos conceptos podemos decir que el programa utiliza únicamente memoria secundaria, en cambio el proceso utiliza memoria principal y procesador. Varios procesos pueden estar ejecutando el mismo programa. Por ejemplo, si dos o más están usando simultáneamente el mismo editor de texto, el programa es el mismo, pero cada usuario tiene un proceso distinto y con distintos datos. Conceptualmente, cada proceso tiene su propia CPU virtual. En la práctica hay una sola CPU real que cambia periódicamente la ejecución de un proceso a otro. Pero para entender el sistema es más fácil modelarlo como una colección de procesos secuenciales que ejecutan concurrentemente. Servicios de proceso: creación, ejecución, muerte. Crear un proceso es creado por el sistema operativo cuando lo solicita otro proceso que se convierte en el padre del nuevo. Existen dos modos de creación: creación a partir de un proceso padre. El proceso hijo es una copia exacta del proceso padre. Creación a partir de un archivo ejecutable. Se define en el API Win32 de Windows NT. Servicios de proceso: ejecutar un proceso. Se ejecutan de dos formas: batch e interactiva. Batch, llamado background, no está asociado a ningún terminal. Deberá tomar sus datos de entrada de un archivo y deberá depositar sus resultados en otro archivo. Ejemplo: proceso de nómina. Interactiva: proceso asociado a una terminal por el que recibe la información del usuario y por el que contesta con los resultados. Ejemplo: proceso de edición. Servicios de proceso: ejecución. Un proceso puede finalizar por varias causas. Ha terminado de ejecutar el programa. Se produce una condición de error en su ejecución. Ejemplo: división por cero o violación de memoria. Otro proceso o el usuario deciden que ha de terminar. Cambiar el programa de un proceso: cambia el programa que se está ejecutando un proceso por otro programa almacenado en disco. Entorno del proceso: consiste en un conjunto de variables que se les pasa al proceso en el momento de su creación. Actividades del sistema operativo: el sistema operativo decide detener la ejecución de un proceso y comenzar la ejecución de otro. Ejemplo: proceso ha utilizado una porción de tiempo de CPU mayor de la permitida. Proceso que se detiene debe volver a inicializarse en el mismo estado en que se encontraba.
Las llamadas al sistema de control de procesos son las que se ocupan de la creación y fin de los procesos. Ejemplo, un proceso puede crear uno o más procesos hijos, y estos procesos pueden crear a su vez procesos hijos. Los sistemas operativos pueden ser monotarea o monoproceso, multitarea o multiproceso, monousuario y multiusuario. Los sistemas operativos de monotarea. Se dice monotarea a aquel sistema operativo que solamente puede ejecutar un proceso del programa de computación a la misma vez. Es una característica de los sistemas operativos más antiguos, como MS-DOS, pues en la actualidad la mayoría de los sistemas de propósito general son multitarea. Sistema operativo multitarea o multiproceso. La multitarea es la característica de los sistemas operativos modernos, de permitir que varios procesos se ejecuten al mismo tiempo, compartiendo uno o más procesadores. Los sistemas operativos multitarea son capaces de dar servicio a más de un proceso a la vez para permitir la ejecución de muchos más programas. En esta categoría también se encuentran todos los sistemas que cumplen simultáneamente las necesidades de dos o más usuarios, llamados sistemas multiusuario, que compartan los mismos recursos. Este tipo de sistema se emplea especialmente en redes. En resumen, se trata de fraccionamiento del tiempo. Sistema operativo monousuario. Un sistema operativo de uno y usuario. Es un sistema operativo que solo puede ser ocupado por un único usuario en un determinado tiempo. Un ejemplo de sistemas monousuarios son las versiones domésticas de Windows. Administra recursos de memoria, procesos y dispositivos de las PCs. Es un sistema en el cual el tipo de usuario no está definido y por lo tanto los datos que tiene el sistema son accesibles para cualquiera que pueda conectarse. En algunos sistemas operativos se accede al sistema reproductor de un usuario único que tiene permiso para realizar cualquier operación. Este es el caso de los sistemas operativos más antiguos como MS-DOS y algunos más recientes como la serie Windows 95, 98 y ME de Microsoft o Mac OS de Macintosh. En estos sistemas no existe una diferencia clara entre las tareas que realiza un administrador del sistema y las tareas que realizan los usuarios habituales, no disponiendo del concepto de multiusuario. Un usuario común tiene acceso a todas las características del sistema, pudiendo borrar incluso información vital para su funcionamiento. Un usuario malicioso que obtenga el acceso al sistema podrá realizar todo lo que desee por no existir dichas limitaciones. Sistema operativo multiusuario. La palabra multiusuario se refiere a un concepto de sistemas operativos, pero en ocasiones también puede aplicarse a programas de computadoras de otro tipo, por ejemplo aplicaciones de bases de datos, e incluso a sistemas de cómputo. En general se le llama multiusuario a las características de un sistema operativo o programa que permite proveer servicio y procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente. Estrictamente es pseudo simultáneo, tanto en paralelismo real como simulado, en contraposición a los sistemas monousuarios que proveen servicio y procesamiento a un solo usuario. En la categoría de multiusuario se encuentran todos los sistemas que cumplen simultáneamente las necesidades de dos o más usuarios, que comparten los mismos recursos. Actualmente este tipo de sistemas se emplean especialmente en redes, pero los primeros ejemplos de sistema multiusuario fueron los centralizados, que los usuarios compartían a través del uso de múltiples dispositivos de interfaz humana. Por ejemplo, una unidad central y múltiples sirven para empresas, monitores y teclados. Los recursos que se comparten son normalmente una combinación de procesador, memoria, almacenamiento secundario en disco duro y programas. Usuario. Usuario, persona autorizada a utilizar un sistema.
se identifica en la autenticación mediante código de cuenta, clave password. Internamente el sistema le asigna el GUI de identificación. Superusuario tiene todos los derechos de administrar el sistema. Grupo de usuarios. Los usuarios se organizan en grupos. Alumno, profesor, todos los usuarios han de pertenecer a un grupo. Creo. Paralelismo es la ejecución de diversas actividades simultáneamente en varios procesadores. Si solo existe un procesador gestionando una multiprogramación, se puede decir que existe pseudoparalelismo. Concurrencia es la existencia de varias actividades ejecutándose simultáneamente y necesitan ser sincronizarse para actuar ejecutadamente. Se trata de un concepto lógico, ya que solo hacen referencia a las actividades sin importar el número de procesadores presentes. Ventajas de la multitarea. La multiprogramación presenta varias ventajas. Facilitan la programación debido a los programas en proceso modularidad. Permiten el servicio interactivo simultáneo de varios usuarios de forma eficiente. Aprovechan los tipos que los procesos pasan, esperando a que se complemente su operación del EC. Aumenta el uso de la CPU. El sistema multitarea. Proceso y flujo. Un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo y que referencia un programa en ejecución. A los procesos, dependiendo especialmente del sistema operativo utilizando, se les denomina flujos de control de tarea o hilos según el contexto. Cuando se ejecuta más de un proceso de forma concurrente en un sistema, todos necesitan que el propio sistema les suministre una serie de recursos. Para ello, el sistema operativo, gracias a la UCP, Unidad Central de Proceso, se encarga de asignar estos recursos en un orden adecuado y atendiendo a una prioridades. También realiza funciones de sincronización de todos los procesos para que se ejecuten en el orden adecuado y según la prioridad decidida. Hebras y estado de los procesos. Una hebra es un punto de ejecución de un proceso. Un proceso tendrá siempre una hebra en la que corre el propio programa, pero puede tener más hebras. Las hebras presentan un método de software para mejorar el rendimiento, eficacia de los sistemas operativos. Las hebras de un mismo proceso compartidas recursos como memoria, archivo, recursos de hardware, etc. Transición de los procesos. Una vez que un programa se ha lanzado y se ha convertido en proceso, puede atravesar varias fases o estados hasta que finaliza o termina. Cuando un proceso se lanza, nunca se ejecuta directamente, sino que se coloca en la cola de proceso en un estado denominado preparado. Cuando la UCP
le asigna su tiempo, el proceso pasa de preparado a ejecución. Estos dos estados se alternarán en caso de que se esté ejecutando más de un proceso en el sistema. Los cambios de estado en los que se puede encontrar un proceso se denominan transiciones. Bloque de control de procesos. Los sistemas operativos disponen de los servicios necesarios para la gestión de los procesos, tales como su creación, terminación, ejecución periódica, cambio de prioridad, etc. Además, durante su existencia los procesos pasan por distintos estados, cuyas transiciones están controladas por el sistema operativo. Los diferentes estados de los procesos y sus posibles transiciones, como ya lo hemos visto antes. Algoritmos de planificación. Gracias a los algoritmos de planificación, especialmente en sistemas operativos multiproceso o en sistemas operativos en red, siempre y cuando se ejecuten varios procesos en el mismo equipo, la CPU se encarga de asignar tiempos de ejecución a cada proceso, según el tiempo del algoritmo y la prioridad de cada proceso. A continuación, vamos a dar una breve descripción de algunos de los algoritmos de planificación más habituales en sistemas multiproceso y multiusuario. Veamos dos de los algoritmos de planificación actualmente utilizados en sistemas Windows y Linux. El algoritmo de rueda asigna rotativamente tiempos de ejecución a los diferentes procesos. También se llama algoritmo de round robin, y en él la asignación de tiempos de ejecución a los procesos es la misma y de forma secuencial. Algoritmo FIFO, que significa First In, First Out, o FCFS, First Come, First Server. Los ciclos de CPU asignados a cada proceso se asignan en función de una cola FIFO. Al primer proceso que llega se le asignan tiempos o ciclos de CPU de UCP hasta que termina completamente.